linaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche, oh Dios, por esta bendición que tenemos de estar aquí en tu presencia. Gracias por tu Espíritu que está aquí, ese Espíritu que convence, que redarguye, ese Espíritu que conduce las almas a Jesucristo, que hace, Dios mío, que podamos entender tu propósito de salvación y de vida eterna, Señor. Oh, muévete en esta noche, Espíritu de Dios. Redarguye en esta hora los corazones. Envía tu palabra con poder, con autoridad y con unción, Señor, envuelta en la revelación tuya, Padre, que pueda llegar a lo profundo, que pueda ser asimilada, Padre. Te pido que sanes en esta noche a los enfermos. Te pido que libertes de toda cautividad, que hagas, Dios mío, resplandecer tu rostro y tu gloria en medio de esta reunión, Padre. Y a ti daremos siempre la alabanza y el reconocimiento, porque solo tú la mereces. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos como barro en manos del alfarero, Señor. Gracias, Maestro, en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén, Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados y amadas. Bendito sea el Señor. Les invito a que estemos lo mayormente atentos posible, gloria a Dios, para que la palabra y todo lo que Dios quiera darnos pueda ser efectiva en nuestras vidas, gloria al Señor. Ojalá usted se pueda estar moviendo de este lugar, de un lugar a otro, si es nada más algo muy necesario, gloria a Dios. Aparte de eso, aguante ahí, gloria al Señor. Que es bueno aguantar, ¿verdad? Como soldados. Yo conozco gente que no aguanta ni una hora de culto. Imagínense cómo serán las batallas entonces, que a veces son días y meses. Gloria a Dios. Hay personas que no aguantan estar en una posición delante de Dios como soldados. Una hora, a veces ni media hora. Tienen que pararse, hacer algo, a caminar allá, a ver qué es lo que está pasando allá, donde no nos han llamado, etcétera. Y entonces eso le va cortando, gloria a Dios. Solo que sea algo que sea absolutamente necesario, ¿verdad? Una cosa muy importante que usted tenga que hacer. Entonces sí, esto lo digo para los hermanos que están aquí, gloria a Dios, que entendemos bien cómo es nuestra posición, ¿verdad? Gloria a Dios. Cualquier amigo o amiga que está visitando aquí en esta noche tiene toda libertad, gloria a Dios, y espero que Dios le bendiga grandemente. El motivo de la carta de Judas, que no es el Judas que se ahorcó, obviamente. El Judas que se ahorcó ya había pasado hacía tiempo. Este Judas es otro. De hecho, el nombre Judas es buen nombre. Lo único que no queremos ponérselo a ninguno de nuestros hijos por la historia, ¿no? Pero la palabra Judas quiere decir alabanza. No es un mal nombre llamar a alguien alabanza. Pero eso, tal fue el pecado de Judas, que estigmatizó aún ese nombre que es bueno. Pero repito, este Judas fue el hermano de Jesús, un hombre que llegó a convertirse de lleno al Señor después de la muerte de Cristo, gloria a Dios, y que llegó a ocupar posiciones importantes
en la iglesia primitiva, descollando como un gran defensor de la sana doctrina y un maestro de la palabra en aquel tiempo, gloria a Dios. Y él siente en su corazón la motivación de compartir con la iglesia una carga que él tenía, y la expresa en esta unicapitular carta, donde dice: primero, es necesario que contendamos no en una forma tibia, sino ardientemente, por la fe, por la salvación, por la doctrina, por lo que hemos recibido, gloria a Dios. Hay que contender, no es contender con armas humanas, ni contender con los puños, ni con palabras altisonantes. No, se trata de contender en el espíritu, y también en una posición de trinchera contra esa avalancha que el diablo a través de todos los tiempos levanta contra la iglesia para sofocar la fe, para destruir la fidelidad del pueblo de Dios. Contra eso hay que luchar, y el primer frente de lucha es nosotros mismos practicar la sana doctrina. Hoy en día, hermanos míos, como en los días de este hombre de Dios, también han entrado encubiertamente personajes que luego se mezclan entre el gremio del reino de Dios para tratar de desestabilizar doctrinalmente al pueblo, para tratar de infiltrar ideas ajenas a la obediencia a Dios. Y con la palabra de que ahora casi nada es malo, porque en el relativismo que hoy vivimos, las cosas son malas según el cristal con que se miren, decía alguien. Eso es relativismo. Es malo según como se vea, según las circunstancias que la rodean. Por ejemplo, el adulterio puede ser malo o puede ser bueno según ellos. Si se trata de amor, si se trata de que las cosas sean pues simplemente para llenar el corazón o algo así, según ellos, pues bueno, es bienvenido. Pues déjeme decirle que ningún adúltero entrará al reino de los cielos. Y eso es ayer, hoy y siempre, porque Dios no va a cambiar. La Biblia dice que se seca la hierba, se marchita la flor, y si vamos a lo alto, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Yo no encuentro en la palabra a un Dios. Examinemos a Cristo en su vida y veamos que nunca Él está diciendo: yo les dije ayer una cosa, pero hoy lo pensé mejor y he decidido que se piense mejor hacer así en esta otra. Lo que Él dijo, lo dijo. Nunca se corrigió de nada. Algunas cosas parecieron fuertes, como cuando le dijo a aquel joven rico: ¿tú quieres entrar al reino? Sí. Bueno, vende todo lo que tienes y repártelo. Eso es fuerte. Eso es difícil para un rico y para un pobre. Pero el Señor sabe por qué se lo dijo a él. El Señor sabía que el Dios de ese jovencito eran sus riquezas, y sus riquezas lo perdieron. Aunque era una persona que conocía las cosas de Dios desde el principio, las riquezas lo llevaron a la condenación. Eso es lo que quiso Cristo evitar, y por eso lo partió en dos. Pero el muchacho no quiso. Si hubiera sido un predicador de la prosperidad, de esos infiltrados de hoy en el reino de Dios, le hubiera dicho: no, joven, pero no se vaya tan rápido. Espéreme, mejor mañana hablamos más de cerca y vemos las cosas más puntuales, no con la cosa tan a pecho. Era un rico, había venido él mismo, pero con Jesús no es así. Jesús no le importa si alguien es rico o es pobre. Eso no es asunto
preponderante en el reino de los cielos. A Jesús no le interesa si usted es negro o blanco, si es argentino o es dominicano. No, nada de eso. No le importa al Señor de dónde usted sea. Lo que le importa al Señor es que usted se encuentre con el único Salvador que hay, que se llama Jesucristo, y que es el que puede salvarle si usted cree en Él, y se libra así de la condenación del infierno. Judas, este escritor, está tratando de que el pueblo se encienda en este propósito, y para eso él le explica algunas cosas. Realmente la iglesia en el tiempo de este hombre de Dios estaba siendo atacada, estaba siendo opacada en su testimonio. El diablo había soltado toda su avalancha contra ella. Entonces el escritor les pone algunos ejemplos desde la antigüedad de cómo Dios ha tratado algo que se llama apostasía. La apostasía es un pecado de rebelión. Apóstata es uno que predica hoy una cosa y mañana te está pidiendo perdón porque predicó eso y ahora está predicando otra cosa. Ese es un apóstata. Sea Dios glorificado. Un apóstata es uno que está diciendo primero este mismo mensaje, que el Señor quiere santidad, que el Señor quiere obediencia, que el Señor quiere consagración, que no es lo mismo el mundo que la iglesia. Y de pronto empieza a pedir perdón por haber predicado eso y empieza a decir: no, ahora se puede vivir como uno quiera, hermano Parrado. Ahora ya uno puede, no, pero eso no es malo. No, eso está bien. Eso, el bikini en la playa, las hermanas, eso está bien. Eso es normal para que se refresquen. Eso del baile está bueno, eso es para distraerse. Es gente que ha perdido la vida de Dios. Es gente que ha perdido la esencia del evangelio. No sienten a Dios en ningún momento y tienen que buscar auxiliares del mundo, instrumentos de Satanás para que les inspiren en algo. Pero el verdadero pueblo de Dios se goza en la presencia de Dios, se goza en un canto espiritual, se goza cuando viene de rodillas a Dios, se goza en las cosas del Espíritu, no en las de la carne. La carne es carne, dijo el Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es. No puede cambiarse a lo espiritual. Carne es carne. No podemos mezclarlas. Entonces la apostasía hace presa hoy en día también del pueblo de Dios. Me imagino muchos cristianos de hoy que un buen día se levantan y se miran en el espejo y dicen: y ahora para mí nada es malo. Soy cristiano, pero nada es malo. Igual que el religioso del mundo, ¿no? Es mejor que usted se mire en el espejo y diga: tengo un soberano encima mío, un rey que se llama Jesucristo, y no puedo hacer lo que a mí se me antoja. Tengo un soberano que me manda. ¿Sabe usted qué quiere decir la palabra Señor? La palabra Señor viene del griego Kyrios, y no hay equivalencia en el idioma nuestro para llegar al peso de significado de la palabra griega Kyrios, que es de donde se traduce Señor. Para poder llegar al significado Kyrios habría que hacer una suma de palabras nuestras que incluirían rey, soberano, dueño, amo, máxima autoridad. ¿Cuál? Kyrios. Dígame usted qué es uno. ¿De qué es dueño uno cuando hay alguien que es el dueño de uno? El amo, el rey, o sea, el soberano. Amén. La máxima autoridad. ¿Qué le queda a usted? A mí, el cascarón nada más.
Todo lo demás lo manda el Señor. Eso es si usted considera que Él es el Señor. Ahora, si usted le dice al Señor, Señor, por decirle, pues le va a caer encima el hacha de la palabra que dice el Señor mismo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? La vida cristiana es una vida de obediencia, pero es una vida de obediencia feliz. Yo tengo algo más de 40 años de predicar y de conocer al Señor, obviamente, pero yo toda la vida me he sentido feliz sirviendo al Señor. Acá hay hombres de Dios que tienen también tiempos así. Servimos al Señor feliz. Yo no cambio mi vida cristiana, es más, no cambio una hora de mi vida cristiana por los años que yo pasé, parte de mi adolescencia y juventud fuera del Señor, porque yo me convertí al Señor a los 15 años. Alabanzas al nombre de Cristo. Y ya ahora peino canas y estoy aquí. Nunca me he apartado del Señor, ni me apartaré, ni nunca me ha pasado por la cabeza volver atrás. Seguro el hermano Soto no ha tenido luchas ni pruebas. Yo le puedo cambiar las mías por las suyas y le doy un vueltito si quiere. Amén. Amén. Pruebas todos hemos tenido, hermano. Luchas y difíciles, pero tenemos que permanecer firmes. Pero esa obediencia, yo prefiero ser un esclavo de Cristo como lo soy, que un esclavo del mundo, que un esclavo del vicio, del pecado, de la droga, de la maldad, del dinero. ¿Qué es mejor? Tú eres esclavo de algo o de alguien. Si no eres esclavo de Cristo, eres esclavo del diablo entonces, o del mundo, o de algún vicio de este mundo. ¿Es la verdad? ¿Cuántos dicen amén? El Señor lo dijo: el que conmigo no recoge desparrama. O sea, no hay punto neutro. O estás con Él o no estás con Él. Y a su nombre. Así tiene que ser la iglesia de Cristo. Eso es lo que quería combatir este hombre de Dios. Y por eso pone 3 ejemplos. El primer ejemplo de cómo Dios trató la apostasía antiguamente, gloria a Dios, lo presenta cuando dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, a esos, dice, Dios los puso en prisiones eternas. Está hablando de ángeles. La apostasía no empezó en el mundo. Eso de la mundanalidad y el pecado no es una cuestión que salió así espontáneamente. No, eso es viejísimo. El diablo hizo su escaramuza allá en algún área celestial, nunca allá arriba en el mismo tercer cielo. Ahí nunca el diablo ha llegado ni llegará. Él se lo imaginó, por eso él dijo: subiré, pero nunca subió. Él solo pensó: voy a subir, pero recibió el zapatazo ahí mismo. Amén. Había hecho su política y había levantado un grupo, y con esos trató de, según él, de levantarse, porque el diablo es tan mentiroso que llega a creer en sus propios engaños y mentiras. Y entonces todavía está engañado el diablo, todavía en este momento. Sabemos que junto con Luzbel, todos los ángeles, oigan bien, que no guardaron su dignidad. Hay una dignidad que hay que guardar. La vida cristiana da un carácter. No es solamente un grupo de ritos o de ceremonias, no. La vida cristiana produce un carácter. Ese es un carácter delante de Dios, y tiene que serlo delante del mundo, de gran dignidad. Estos ángeles eran seres puros, eran espíritus sometidos a prueba. En ese tiempo de prueba a que fueron sometidos los ángeles todos, pero eran espíritus puros, tenían una dignidad como ángeles de Dios. No guardaron esa dignidad. ¿Y sabe qué les pasó? Dios los despeñó a todos.
Dios no les dijo, por favor, se van. No, los botó a todos. Al diablo lo mandó desde allá arriba junto con su orquesta y sus músicos y todos los que le siguieron, y lo puso en tierra y en ceniza, y dijo en el tiempo del Edén que mordería el polvo. El diablo va a morder polvo un día cuando tenga que confesar que Cristo es el único Señor, como lo dice Filipenses capítulo 2. Claro que los despeñó y no les dio más oportunidad, no les dio más chance. El hombre tiene una gran bendición, y es que Dios lo busca. Mire qué privilegio, hermano. Mire, amigo, qué privilegio le da Dios a usted y a todos nosotros. El hombre cayó una vez, pero Dios bajó y dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? Y Adán estaba por allá temblando, con miedo, avergonzado. Dios lo buscó, Dios le dio una promesa de salvación. Claro, lo sometió a juicio, pero le dio oportunidad y le sigue dando oportunidad. Hoy Dios le da una oportunidad a todos los que no conocen a Cristo en este lugar, y también a todos los que nos escuchan por la internet. Les da una oportunidad de oír un mensaje de salvación, de alguien que les diga que Cristo murió por ustedes y que puede salvarles en esta misma noche. Alabado sea Dios. El segundo ejemplo que da aquí el escritor es sobre el pueblo de Egipto. Alabanzas al nombre del Señor. En ese mismo orden lo estoy presentando. Dice la escritura que los que salieron de Egipto, todos fueron librados de Faraón. Todos fueron bendecidos bajo la nube, bajo la gloria de Dios. Todos recibieron las bendiciones que el Señor les había ofrecido y que les había dado. Pero dice la Biblia, dice la escritura, el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Había gente en Egipto que se había mezclado con el pueblo. Habían salido con ellos extranjeros y gente que lo que andaba buscando era oportunidades materiales, y por eso salieron y empezaron a mezclarse y empezaron a infiltrarse con el pueblo de Dios, y lo afectaron, lo volvieron apóstata. El pueblo de Israel en Egipto se hizo apóstata. Dios lo sacó y les dijo, lo voy a llevar a la tierra prometida. Y cuando estaban en la frontera, dijeron, no, hay que mandar espías a ver. Mandaron espías, le hicieron caso a los espías, que dijeron, eso es difícil, eso es imposible. Es verdad que la tierra es buena y fluye leche y miel, pero allá hay unos gigantes enormes, y allá hay un ejército en cada ciudad, y las ciudades tienen murallas. No podremos nunca. A ellos les creyeron, pero no le creyeron a Josué y a Caleb, que dijeron lo contrario. Dijeron, es verdad que hay enemigos grandes y poderosos, y es cierto que hay ciudades difíciles, pero con nosotros está Jehová. Y como Él está con nosotros y Él nos ha prometido esa tierra, levantemos y tomemos esas ciudades, que los vamos a comer como pan. Pero eran 2, los demás eran 10. Creyeron dizque a la mayoría. Por eso no hay que confundirse con mayorías. Eso de mayorías es engañoso. No crea mucho eso de iglesia grande, no, es que ese concepto no está en la Biblia. En la Biblia usted no ve que iglesia grande, iglesia chiquita, no, ese concepto no está. Las primeras estadísticas, capítulo 2 del libro de los Hechos, capítulo 5, y ya de ahí no se oye más una estadística más en relación a la iglesia. Porque no es asunto de iglesia grande o chiquita, a veces las multitudes
también son nocivas. Si hay multitudes perseverando, gloria a Dios. Pero eso no es necesariamente indicativo de que haya una super gran mega bendición de Dios. Tenga cuidado con eso. Alabanzas al Señor. Creyeron, hablaron de apedrear a Moisés, hablaron de regresar a Egipto y empezaron a decir: me acuerdo del ajo que yo comía allá. Aquí no tenemos arena, es lo que tenemos en este desierto para condimento. Me acuerdo allá de las cebollas de Egipto y de las ollas de carne de allá. Y aquí no hay nada, solo este maná que viene del cielo todos los días. Mire qué milagro estaban ellos menospreciando. La intervención directa de la mano de Dios que suplía para ellos cada día, ellos la estaban menoscabando y decían: solo este maná que ya es un fastidio. Claro, hermano, al apóstata no le gusta este maná. Esto no es buena comida para el apóstata, pero para la gente fiel de Dios es buena comida, la buena doctrina. Que un pastor responsable llamado por Dios le diga cuando una cosa está mal y le diga: hermano, esto está mal. La palabra de Dios dice así, 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 así. Y si usted quiere seguir al Señor, hermano, hay que obedecer con mucho amor, con mucha ternura de pastor, pero le dice la verdad para que esa alma no se pierda. Alabanzas al Señor. Menospreciaron la comida de Dios, se alborotaron en contra del siervo de Dios, y el Señor se cansó, entre comillas, y les dijo: no entrarán, y no entraron. Aquí dice que los destruyó a todos en el desierto. Los de 20 años para arriba, de la generación aquella que salió de Egipto, perecieron en el desierto, y sus huesos, como dice el salmista, se blanquearon en las arenas del desierto del Sinaí y otros desiertos de aquellas áreas, por desobedientes y por apóstatas. Lo que Judas está diciendo aquí es: Dios lo hizo con los ángeles y Dios lo hizo con su pueblo Israel. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si ves las bardas de tu vecino arder, ¿qué hay que hacer? Échale agua a las tuyas para que no se quemen. Eso es lo que está diciendo. La iglesia de Cristo tiene el mismo peligro, pero hay otro ejemplo todavía. Está el peligro de Sodoma y Gomorra. Lo menciona ahí. Como Sodoma y Gomorra, estas ciudades se pervirtieron. Estas ciudades se convirtieron en corruptas hasta lo sumo. Realmente provocaba el asco de Dios. La homosexualidad rampante y total en aquellas ciudades, porque eran varias: Sodoma y Gomorra y sus alrededores. Les cayó fuego del cielo y azufre y destruyó. Dios los agarró a pedradas a todos. Ay, qué malo es Dios. Pues ese es problema suyo, hable un día con Él. Yo le estoy diciendo lo que la palabra dice. Dios, con ese juicio radical, absoluto, le estaba diciendo a esas ciudades que la homosexualidad había llegado a ser para ellos lo normal, como es la tendencia hoy. Les enseñó que tendrán que dar cuenta a Dios y que no se agrada de ese pecado ni de ninguna inmoralidad, pero de ese pecado tampoco se agrada. Dios enjuicia al adúltero, al fornicario, pero también enjuicia al afeminado y al homosexual. ¿Puede alguien dar gloria a Dios? No es ofensa, amigo, si acaso estás en esa línea. Es que te estoy diciendo la verdad en Cristo. No puedes pensar jamás en la vida que Dios va a cambiar de opinión porque tú eres muy lindo. Dios no va a cambiar de opinión. Dios ha dicho
que todos los que se echan con varones no entrarán al reino de los cielos. Lo dice claramente, no solo allá en la antigüedad en el Nuevo Testamento, lo dice en el Nuevo Testamento también. Los homosexuales están en un peligro terrible de caer en el juicio de Dios. Estas ciudades que cayeron en esta apostasía moral y que llegaron prácticamente a institucionalizar la homosexualidad en esas ciudades fueron destruidas por Dios, y todavía hay evidencias y hay huellas de esa destrucción. En el valle de Sodoma, en Israel, hermanos míos, no crece ni siquiera una pajita. Cuando cayó el juicio de Dios, se acabó la vida allí en esa tierra misma. Sea el nombre de Dios glorificado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, pasa aquí el pasaje que hemos leído un poco más adelante a indicarnos algunos de los rasgos de los maestros apóstatas, que es la segunda parte de este mensaje, más corta que la primera. Gloria a Dios. Mire los rasgos que nos presenta aquí esta carta de maestros apóstatas. Sea el nombre de Dios glorificado. Y nos dice aquí, hay de ellos, está hablando de los apóstatas, porque han seguido el camino de Caín. El primer maestro apóstata es Caín. Caín fue un apóstata. Usted sabe lo que es oír de su propio padre allí, casi de primera mano, las maravillas de la creación y de la comunión única con Dios. ¿Sabe lo que es que Adán, el padre de Caín, desde niño le indicara aquellas maravillas de estar cerca de Dios, de estar en el paraíso, de oír la voz de Dios cada tarde? ¿Sabe qué lindo que un padre tenga ese privilegio, el privilegio de compartirle así a un hijo? Caín tuvo ese privilegio. Caín entendía lo que era el propósito de Dios, porque le habían hablado de la promesa de redención de Génesis 3:15. Pero poco a poco se fue apartando y llegó a convertirse en un apóstata. Caín llegó a ser un apóstata, aunque, oiga bien esto, hermano, fue un hombre religioso. Es que el asunto de la apostasía tiene que ver con religión. Caín no era un ateo, ni siquiera un escéptico, porque no podía hacerlo. ¿Cómo iba a hacerlo? No tenía forma. ¿Podía él decirle a su padre, yo no creo en Dios? Adán le iba a decir, bueno, ¿y dónde está mi mamá? ¿De dónde vine yo? Caín no tenía la vida. Caín había oído desde chiquito cosas que eran puntuales. Sin duda alguna había entendido los tratos de Dios. Pero cuando Dios dijo, bueno, preséntenme adoración, preséntenme su ofrenda, entonces vino Abel y trajo de sus ganados, de sus corderos, lo mejor. Y Caín dice, no, yo no voy a llevar de un poco de yuca y zapallos y un poco de tomate, o sea, del fruto de la tierra, de lo que él había sembrado, hecho y sudado, fruto de sus obras, de sus manos, de la carne. Olvidó un aspecto esencial del plan de Dios, hermanos, y fue el que el Señor le enseñó desde el tiempo de Adán, porque para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, Dios tuvo que hacer sacrificio de animales y derramar sangre de esos animales para hacer de esas pieles las túnicas que le puso a Adán y a Eva. Sí, porque ellos se habían puesto túnicas vegetales, pero ahora el Señor sacrifica animales, derrama sangre para cubrir la vergüenza del pecado de ellos, porque no era lo mismo antes que ahora. Alabado sea Dios. Puede levantar su mano y dar gloria al que vive. Además de eso, Génesis 3:15 decía claramente,
¿En dónde radicaría la victoria de la raza humana sobre el diablo y todo lo que él había hecho? ¿Dónde radicaba? Cuando Dios le dijo al diablo: la simiente de esta mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de heridas. La victoria de Cristo y la victoria por ende nuestra sobre Satanás, la victoria del hombre sobre el diablo, se basa en el sacrificio, en las heridas de Cristo. Pero Caín se olvidó de eso, o quiso olvidarse de eso, porque él cogió el camino de él. El camino de Caín fue decir: yo no necesito derramamiento de sangre, no voy a presentarte ningún sacrificio de sangre, yo te traigo algo de lo que yo he producido. Y ahí le trajo lo que él quiso, es decir, su propio camino. Hermanos míos, hay mucha gente que hoy también rechazan la clara expresión divina. Cosas que están claras en la palabra se están haciendo a un lado. Aún cuestiones tan serias como la misma sangre. Una vez yo estuve, bueno, gloria, entonces ya mismo voy a terminar, como dentro de 4 horas, gloria a Dios. No, unos minutitos, gloria al Señor. Pero mire, hermano, gloria a Dios, una vez estuve en una reunión de traductores bíblicos, a los cuales respetamos, gente muy estudiada, de gente muy entendida en los escritos antiguos, en los idiomas originales de la Biblia, etcétera. Y en esa reunión estaban ellos hablando de las dificultades con que tropiezan en esto de las traducciones bíblicas, según ellos, por las tradiciones que hay en las distintas lenguas. Todos tenemos aquí traducciones bíblicas, ninguno tiene aquí un original. Los originales griegos y hebreos particularmente también fueron copias en su tiempo, gloria a Dios. Tenemos traducciones. Él explicaba esa parte y entraba un detalle que sí me inquietó. Cuando se cambia no una palabra, que eso es normal porque los idiomas van evolucionando y hay palabras que mueren y otras que nacen, etcétera, en todos los idiomas, y eso se revisa y puede hacerse algunos retoques y algunos cambios. Eso podría ser normal. El problema es cuando se toca el concepto. Allí está el problema. Por ejemplo, y ahí es donde yo intervine con mucho respeto y le dije: mire, yo no entiendo por qué tenga que cambiarse un concepto. Por ejemplo, el concepto sangre, y se ponga en lugar de sangre muerte. No es lo mismo, porque una cosa es muerte y otra cosa es derramamiento de sangre. Una cosa es que derramó su sangre y otra cosa es que murió, porque alguien puede morir sin derramar sangre. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces no se puede cambiar la palabra sangre por muerte, porque hay una sustancia que es la sustancia que se llama sangre. Esa sustancia que se ve en toda la Biblia, primero de sacrificios de animales, pero siempre bajo la sombra profética de que vendría un tiempo en que el verdadero Cordero de Dios derramaría una sangre distinta. Aleluya. Y cuando se dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, está hablando de una sustancia que se llama sangre. Es sustancia de verdad. Cuando dice que Él ascendió a los cielos con su propia sangre y entró en el tabernáculo celestial para ofrecer esa sangre en el lugar santísimo. Está hablando de una sustancia que se llama sangre. No es una cuestión de cambiar el concepto de esa sustancia por muerte. Allí es donde está el error de muchos que también viven cambiando conceptos. Por ejemplo, la adoración a Dios
tiene su concepto, tiene su característica y que la hace distinta a cualquier otra canción de este mundo. Nadie me venga a decir que puede adorar a Dios con reggae o que puede adorar a Dios con rock and roll suave o pesado. Nadie me venga a decir que puede adorar a Dios con salsas y con ese tipo de músicas. Con eso no se adora a Dios. Con eso el mundo sirve a los que son del mundo. Yo no necesito que la inspiración de un impío de allá afuera venga a decirme a mí cómo es que tengo yo que adorar a Dios. No, señor, hermano. Por eso hay que pararse firme. No compre cassette de eso, ni CD, ni nada de eso. Que tenga esas músicas así. Busque música que pueda tener el carácter de música de Dios. Aleluya. Que la hay, hermano, la hay. Tal vez no la habrá muchísimo como las otras músicas por allí, pero que si la buscamos, la encontramos. Levante su mano y dele gloria a Dios. El otro maestro, en el caso de Caín, su propio concepto, su propio camino. Mire usted en el caso ahora, gloria a Dios, donde dice: y se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Allí hay otro apóstata. Balaán fue otro maestro apóstata. Podríamos aquí discurrir mucho sobre este hombre, pseudo profeta. Porque él creía que era un gran profeta. Si fuera hoy hubiera dicho, no, dígame, el profeta. Y si puede, el tiempo del Nuevo Testamento, el apóstol también. Qué cuidado hay que tener con esas rimbombancias, hermanos. Alabanzas al nombre del Señor. Balaán, la única vez que la Biblia lo llama profeta, que lo dice Pedro, hablando en este mismo tenor que está hablando Judas acerca de ese hombre, lo llama profeta loco. Porque dice que una muda bestia de carga tuvo que refrenar la locura del profeta. ¿Y la locura de un profeta qué quiere decir? Profeta loco. Eso era Balaán. No le voy a hacer esa historia porque eso es mucho detalle. Pero en síntesis, uno de los grandes problemas de Balaán fue el camino de Balaán, el error de Balaán y la doctrina de Balaán. Un racimo, pero venenoso en gran manera. Su error, creer que él podía manipular a Dios. Amén. Su camino que involucra el lucro. Amén. Involucra el lucro. Qué cuidado hay que tener, hermanos. Hoy en día ya casi nadie en la televisión y por la radio, excepto el movimiento y tal vez unos cuantos más, están llamando al hombre pecador. Ya ahora no, ya ahora el mensaje está cambiando. Ahora el mensaje no es ven a Cristo para que Él te salve y te liberte de los pecados, sino ven a Cristo, y si no tienes el carro más fino de la ciudad, lo vas a tener. Y si no tienes la casa más importante del barrio, la vas a tener. Solo acepta a Cristo. Y si tú eres un trabajador obrero en la fábrica, quieres convertirte en el dueño de la fábrica, acepta a Cristo. Eso se llama prosperidad. Eso se llama evangelio de prosperidad. Ahora, nosotros sabemos que Dios nos sostiene, como nos ha sostenido a todos hasta hoy. Que de Él viene nuestra comida y viene nuestro abrigo y viene nuestro tiempo. Alabanzas al Señor. Pero ese no es el enfoque de este mensaje. Vamos a perder el tiempo y vamos a perder el llamado de Dios y vamos a jugar con la mente de las personas, haciéndole ver que el mensaje central del evangelio es prosperidad. ¿Cuánta gente simplemente nunca prosperó? En la Biblia misma
Hay gente que me habla de Abraham, un gran millonario, pero ¿cuántos no lo fueron? ¿Cuántos que menciona ahí la Biblia, en lugar de ser los importantes del pueblo, lo que los agarraron fue presos y murieron en las cárceles? Y como dice Hebreos capítulo 10, anduvieron de aquí para allá, errantes, sin hallar ni siquiera una cueva donde vivir. Los llama literalmente pobres. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos hermanos hay? ¿Cuántos que tal vez no, con costo para el diario? Para el diario. Entonces están mal con Dios. No, hermano, no le haga caso al diablo. El mensaje del evangelio es cristocéntrico en el sentido de la salvación. Ya poco se oye por la televisión llamando al pecado pecado, denunciando el pecado del hombre, sacudiendo el yo y el orgullo humano para que el hombre busque a Dios de verdad. Ya no se oye eso. Pero en el movimiento vamos a seguir predicando esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Balaam vio que podía sacar lucro vendiendo su mensaje y su ministerio, estuvo dispuesto. Lo intentó una y otra vez. Dios le enseñó que así como él llevaba la idea de maldecir a Israel y que creía que podía manipular a Dios, Dios le dijo: no te equivoques, mira lo que le pasó al asna. Yo le agarré el cerebro y le hice un nudo y la revolví por dentro y le hice hablar. Ahora el cerebro tuyo, que es de hombre, lo voy a convertir en el de un asna. Es como si se lo estuviera diciendo. Yo tengo poder para agarrar tu cerebro que quiere maldecir y lo voy a convertir distinto. Porque cuando tú digas voy a maldecir, lo que va a salir es bendición. Amén. Este era como un asno porque creía que podía maldecir cuando Dios ya había bendecido. Entonces Dios vino y le agarró la cabeza, se la envolvió, aleluya, y lo puso a decir bendición en lugar de decir maldición. La Biblia lo dice con claridad. El mismo Josué, haciendo un recuento de la historia, dijo que Dios había cambiado la maldición de Balaam en bendición para el pueblo de Israel. Dios lo hizo, hermanos. Dios lo cambió. Pero todavía hay gente con esas ideas. ¿Sabe qué hizo Balaam al final? Le dijo al rey Balac, que era el que lo había contratado para maldecir a Israel. Le dijo: yo no puedo maldecir, ya no puedo. No, que iba a poder si Dios lo había arrestado. 4 veces había intentado y no había podido. Entonces le dijo: haz una cosa, haz una buena fiesta patronal ahí en Moab. Trae mujeres de toda clase y las metes en esa fiesta. Y haces una fiesta, pero con reggae y con rock and roll y todo lo demás de aquel tiempo. Estoy parafraseando ahora. Y entonces invita al pueblo de Israel. Invítalo a la fiesta. Ese es el detalle, le digo. Tú mezclas el mundo con el pueblo, las cosas de Dios de Israel con las cosas del mundo de Moab, y haces esa mezcla y tú vas a ver que les cae el rayo, les cae el juicio, que es lo que tú quieres. Tú quieres la maldición para ese pueblo. Bueno, haz que mezclen el mundo y las cosas paganas con la doctrina del pueblo de Dios y vas a tener ese resultado. Y lo logró. Porque en cuestión de días, hermano, la fiesta entró y usted sabe, el diablo empezó a trabajar ahí. El pueblo se mezcló y Dios intervino y tuvo que enjuiciar al pueblo. Ese es otro detalle. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay gente que se mezcla. Hay gente en este gremio de Dios que está dispuesta a meter el mundo en la iglesia y lo ha logrado en buena medida. Que encuentren en usted una columna y un baluarte firme, hermanos. Finalmente, el otro maestro apóstata fue Coré, lo menciona allí. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Lo que Coré hizo fue
precisamente desconocer y negar la autoridad de Moisés e invadir el oficio sacerdotal para apropiarse, como quien dice, de la cabeza y él hacer conforme él quisiera. Coré no era digno de ocupar una posición, mucho menos de querer sustituir a un hombre de la altura y de la santidad y de la fidelidad de Moisés. Amén, hermano. Coré no podía ni soltarle la correa de las sandalias a Moisés, porque Moisés era un hombre llamado por Dios, era un hombre certificado por Dios. Alabanzas al Señor. No de un día, ni de dos, ni de tres. Dios había trabajado con Moisés más de 40 años ya, y ahora lo tenía allí al frente. Pero Coré dice: no, ya está bien, ya Moisés, ya hay que hacer elecciones aquí, y Moisés se va y yo me quedo. Desconoció la autoridad de Moisés, quiso meter política en medio de la iglesia del Señor, que fue Israel en aquel tiempo, y quiso desarticular todo ese ordenamiento divino para el gobierno del pueblo de Dios, para llevarlo al precipicio de la apostasía. Amén. Moisés se quedó quieto, hermanos, y esa debe ser una actitud correcta siempre. Moisés era un hombre manso. 2 o 3 veces que se le fue la mano, pero Moisés era un hombre manso. Y él dijo: ¿tú crees que tú puedes? Está bien, vamos a venir mañana aquí al tabernáculo, vamos a ver qué dice Jehová, vamos a ver qué pasa. No vamos a discutir, vamos a ver qué dice Jehová, vamos a ver a quién certifica a Dios. Al día siguiente ya ustedes saben lo que pasó, los que han leído la Biblia. La palabra de Dios dice, hermano, que cuando vino Coré y su séquito, ya tenía 200 y pico de príncipes con él y un montón más de gente, se pararon allí desafiantes. La Biblia dice que la tierra se abrió y se los tragó a todos, y dice que descendieron vivos al Seol. Qué juicio más terrible, hermano. Yo no entendía muy bien al principio cuando la Biblia dice que el mar entregó sus muertos, la muerte entregó sus muertos, pero dice: y el Seol o el Hades entregó sus muertos. Yo creo que es raro si todos estaban en el Hades. No, la muerte entregó los que le tocó a ella, ¿no? La muerte, los que el mar, los que murieron ahí, pero el infierno, ¿hay alguien en el infierno muerto así? Estos, Coré y su séquito. La Biblia dice que se los tragó la tierra y descendieron vivos al infierno. Por eso que un día el infierno tiene que entregar esos muertos que hay en él. Coré y su familia, parte de ella pues, y los que le siguieron. Hermano, es un error desconocer la autoridad que Dios ha puesto. Tenga cuidado, hermano. A veces hay gente que porque el mundo los llama y los encandila, están pensando: y este pastor, no, este pastor es demasiado exigente conmigo, y yo mejor voy para allá, que allá no me dicen nada. Allá yo llego y nadie se preocupa de nada por mí, y yo vivo mi vida y nadie se mete. Y acá este pastor a cada rato me está diciendo y exhortando. Dele gracias a Dios por ese pastor, porque gracias a hombres y mujeres así, el pueblo de Dios va a perseverar hasta el fin. Porque aunque el diablo procure destruir lo que Dios ha hecho, no va a poder. Van a tratar los Caínes de meterse, los Balán de meterse, los Coré también. Pero Dios tiene gente que pelea la batalla. Dios tiene gente comprometida con esta doctrina, que sabe lo que Dios dice y no anda creyendo en puntos finos de nadie, porque la palabra de Dios es una y no va a pasar. Gloria a Dios. Hermano, amigo,
no se deje engañar de Satanás. Busque la Escritura, busque una iglesia de sana doctrina. Llénese de la palabra. Es cierto que hay una cruz que cargar, pero con gozo la cargamos porque el Señor va con nosotros. El yugo es de dos, uno es usted y otro es el Señor. Él no nos deja, Él nos va a dar victoria. El mundo te atrae, pero hay algo mejor que ese mundo engañoso que hay allá afuera, que se llama Jesucristo y su reino. Él tiene algo mejor para usted. Él tiene paz y salvación para tu alma. Él tiene gozo verdadero del Espíritu, una vida de santificación para su gloria. Qué lindo es vivir para Dios, hermanos. No hay gozo mayor que vivir para Dios. Hermano, amigo, si todavía no has aceptado a Cristo, yo te invito en esta noche para que des un paso de fe. El Señor te está llamando. Pongámonos de pie en este momento. Alabanzas a tu nombre, Señor. Aleluya. Todo el pueblo en actitud de oración. Yo quiero ocupar un minutito o dos, porque quiero hacer esta invitación a las almas. Y si hay algún hermano o hermana que necesite hoy que le ministremos, que tal vez se siente, no sé, un poquito débil frente a estas avalanchas de apostasía que hay, bueno, usted puede pasar aquí también, gloria a Dios. Y si hubiera alguna vida que no lo ha aceptado, que no ha recibido a Cristo como Salvador, yo le invito de todo corazón en esta noche, en el nombre de Jesucristo, acepta hoy al Señor como Salvador de tu alma. Él no te está diciendo págame un centavo, porque no podrías pagar nunca la salvación. Ni está diciendo haz un sacrificio para mí, porque ya el sacrificio fue hecho. Cristo en la cruz lo hizo y ya no hay sacrificio adicional, solo uno, el que Él hizo en la cruz. Por eso lo que tienes que hacer nada más es creer, y creer si puedes hacerlo, si decides hacerlo. Habrá alguna vida hoy, y también a través de los medios allá donde estás, la invitación es para ti también. Habrá alguna vida que pueda decir yo voy a aceptar a Cristo, y venga aquí al frente, yo voy a orar por usted. Dejo unos segundos. Gloria a Dios, gloria al Señor. Esta es una noche de oportunidad. Queremos dejar pasar este momento sin extenderte la invitación. Gloria a Dios. Si hay algún hermano, alguna vida que esté enfermo hoy y que crea que Dios puede sanarle en esta noche, también puede levantar su mano y vamos a orar por usted. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Veo muchas manos que se levantaron para orar por sanidad. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Todavía la invitación está abierta para ser salvo también. Así con su mano en alto, hermana, hermano, vamos a hacer la oración por salud. Vamos a pedir que Dios sane ahora. Alabanzas al Señor. Cristo vive. Y en esta vida también aquí, gloria al Señor. Amén. Si usted quiere venir puede hacerlo. Cristo vive. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, invocamos tu nombre poderoso. Damos la gloria y la honra a tu nombre, porque tú eres grande, tú eres maravilloso. Padre, te presento cada vida que está enferma en esta noche. Te pido, Señor de la gloria, que tu mano sanadora se extienda ahora. Toca los cuerpos enfermos. Reprende la enfermedad. Sácala de esos cuerpos. Da libertad completa, Señor. Da sanidad completa. En el nombre de Cristo. Enfermedad te expulso. Te echo fuera. Reprendo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Oh Dios, para tu gloria estamos proclamando salud, estamos proclamando bendición, Padre. Tú conoces la necesidad de esos huesos, de ese cuerpo,
Extiende tu mano de poder, Señor. Para ti no hay nada imposible, Dios mío. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Gloria sea Jesús. Alabanzas a tu nombre, Señor. Padre, mira aquellas vidas que a través de la radio y de la televisión por internet, aleluya, han tenido la inquietud de buscarte ahora, que están allí, Señor, pidiendo el perdón tuyo, la sanidad tuya. Extiende tu mano en esta noche, Padre. Sálvale, rescátale, Dios mío. Libértale de toda atadura y de toda enfermedad, Padre, en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Gracias, Maestro. A tu nombre sea la gloria. A tu nombre sea la gloria. Y a su nombre alabanzas al Señor. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan, amados hermanos? El tiempo ha pasado, pero nos hemos gozado en la presencia de Dios, en la administración de este poderoso mensaje de exhortación, de alerta. Y agradecemos la sintonía de todas las cadenas de radio: Koinonía, Radio de Santidad, Radio La Voz de Cristo, Radio Celestial, Radio Impacto Misionero, Radio Unción de Gloria. Y a todos aquellos que quizás no se pudieron reportar, pero que están en sintonía, mañana nos reencontramos a partir de las 9 de la mañana, nuevamente para nuestro tercer día de Convención Nacional. Quiero anunciar rápidamente que para el día de mañana está a cargo